Una pregunta que ningún ser humano puede ignorar. ¿Qué pasa después de que tu corazón deja de latir? No es una pregunta filosófica. Es la pregunta más práctica que existe, porque todos vamos a responderla en algún momento. Sin excepción. Y lo curioso es que miles de millones de personas en este mundo tienen respuestas completamente diferentes. Algunas se parecen. Otras se contradicen totalmente. Y algunas te van a sorprender de una manera que no esperas. Hoy vamos a recorrer las religiones más importantes del mundo y ver exactamente qué dicen sobre lo que ocurre después de la muerte. Quédate hasta el final. Porque la última religión que vamos a ver guarda algo que muy poca gente conoce. El Islam. Empezamos con el Islam. Cuando un musulmán muere, el cuerpo se lava con agua 3 veces, con respeto y cuidado, igual que la purificación antes de la oración. Después se envuelve en una tela blanca simple llamada kafan. Da igual si eras rico o pobre, famoso o desconocido. Todo el mundo termina en la misma tela blanca. El entierro ocurre lo antes posible, idealmente en menos de 24 horas. El cuerpo se coloca sobre el lado derecho, orientado hacia la Kaaba. Antes de bajar a la tierra, se reza el janaza, una oración especial sin inclinaciones ni postraciones. Solo de pie, pidiendo misericordia. Pero aquí empieza lo que la mayoría no sabe. Según los textos islámicos, en el momento en que tus familiares se alejan de la tumba, 2 ángeles llamados Munkar y Nakir se presentan ante ti. Te hacen 3 preguntas. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es tu profeta? Si viviste con fe, las respuestas salen solas. Tu tumba se expande. Se abre una ventana hacia el paraíso y ves el lugar que te espera. Duermes en paz hasta el día del juicio. Pero si no puedes responder, la tumba se cierra sobre ti hasta que tus costillas se presionan entre sí. Una ventana al fuego se abre. Y así esperas. Este periodo se llama el Barzak. El estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Luego llega el día del juicio. El ángel Israfil sopla el sur y cada alma que vivió jamás se levanta de su tumba. Toda la humanidad reunida en una explanada inmensa. El sol acercándose tanto que las personas se ahogan en su propio sudor, según sus pecados, algunos hasta los tobillos, otros hasta el cuello. Cada persona recibe su libro de obras. Los justos en la mano derecha. Los que fallaron, en la izquierda detrás de la espalda. Las obras se pesan en una balanza cósmica llamada la Meesan. Ni el peso de un átomo de bien o de mal se olvida. Y después viene el Sirat. Un puente tendido sobre el infierno, más fino que un cabello, más afilado que una espada. Todo el mundo debe cruzarlo. Los creyentes pasan según sus obras, algunos como el rayo, otros caminando, otros arrastrándose. El profeta espera al final diciendo, oh Allah, sálvalos. Quienes rechazaron la fe caen al fuego. El Islam describe 7 niveles del infierno y 7 niveles del paraíso. El más elevado se llama el Firdaus. El judaísmo. El judaísmo y el Islam se parecen más de lo que la gente cree. El entierro también ocurre en menos de 24 horas. El cuerpo es lavado por una sociedad especial llamada Chebra Kadisa, envuelto en una tela blanca simple y colocado en un ataúd de madera sin adornos. Pero cuando se trata del más allá, el judaísmo tiene algo que sorprende a casi todo el mundo. El infierno en el judaísmo no es eterno. Se llama Heinom. Y no es un lugar de castigo permanente sino de purificación. Como una lavadora espiritual para el alma. El tiempo máximo que cualquier persona pasa allí es 12 meses. Incluso la peor persona que haya existido termina siendo purificada y sigue adelante. Esto es completamente diferente al Islam y al cristianismo, donde el infierno para los condenados no tiene fin. Los justos van directamente al Gan Edén, el jardín del Edén. Paz, cercanía con Dios, gozo espiritual. Y algo que muy poca gente sabe, el judaísmo enseña que los justos de todas las naciones tienen un lugar allí. No solo los judíos. Después de la muerte, el alma espera algo llamado el Olam Abba, el mundo venidero. La creencia es que este mundo está roto y lleno de sufrimiento, y que un día el Mesías vendrá a restaurarlo todo. Cuando eso ocurra, los muertos serán resucitados físicamente. El cuerpo volverá a la vida y el alma regresará a él para vivir en un mundo renovado donde el sufrimiento, la injusticia y la muerte ya no existirán. Pero no todos los judíos piensan igual. Los judíos ortodoxos esperan una resurrección física literal. Los judíos reformados lo entienden de manera más espiritual. Y la Kabbalah, la rama mística del judaísmo, cree en el Gilgul, la reencarnación. Tu alma regresa a la tierra en diferentes cuerpos, vida tras vida, hasta completar su propósito espiritual. El cristianismo. El cristianismo nació del judaísmo pero añadió algo completamente nuevo. Un lugar entre el cielo y el infierno. En el catolicismo, cuando alguien muere, el alma es juzgada de inmediato. Cielo, infierno, o purgatorio. El purgatorio no es castigo. Es purificación. Si un alma está destinada al cielo pero todavía no es completamente pura, va primero al purgatorio. Piénsalo como un hospital espiritual donde el alma se prepara antes de entrar al paraíso. ¿Cuánto tiempo dura? Nadie lo sabe con certeza. Puede ser poco o puede ser mucho. Pero hay algo único en esta creencia, los vivos pueden ayudar a las almas del purgatorio. Tu familia puede rezar por ti. Se pueden ofrecer misas por tu alma. Esas oraciones pueden acortar tu tiempo allí. Por eso los católicos rezan por sus muertos.
Toda alma que pasa por el purgatorio llega finalmente al cielo. Es temporal, no eterno. El infierno en el catolicismo sí es eterno, la separación permanente de Dios para quienes murieron en pecado grave sin arrepentimiento. Y el cielo es la visión beatífica, ver a Dios directamente y vivir en alegría completa para siempre. Al final de los tiempos, Jesucristo regresará. Todos serán resucitados y tendrá lugar el juicio final. Después Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Los cristianos ortodoxos tienen una visión diferente. Creen que después de la muerte el alma hace un viaje de 40 días, revisitando lugares de su vida y enfrentando sus acciones pasadas. Por eso los primeros 40 días tras la muerte son considerados muy importantes y se hacen oraciones especiales durante ese tiempo. Su meta final es la teosis, acercarse tanto a Dios que el alma se transforma por su presencia. Y tienen una idea que resulta muy poderosa: el cielo y el infierno no son lugares separados sino experiencias diferentes de la misma realidad divina. Para el justo, la presencia de Dios es paz y alegría. Para quien lo rechazó, esa misma presencia se convierte en algo insoportable. Los protestantes rechazaron muchas de estas ideas. No aceptan el purgatorio, las oraciones por los muertos ni el viaje de 40 días. Para ellos, después de la muerte se va directamente al cielo o al infierno según la fe en Jesús. El hinduismo. Ahora entramos en algo completamente diferente. En el hinduismo no vas al cielo o al infierno y te quedas allí para siempre. Vuelves. Una y otra vez. Cuando un hindú muere, el cuerpo se crema en una pira funeraria. El fuego purifica. Normalmente el hijo mayor lo enciende. Las cenizas se recogen y se esparcen en un río sagrado, siendo el Ganges el más sagrado de todos. ¿Pero qué le pasa al alma? En el hinduismo, tu alma, llamada Atma, es eterna. No muere. Cuando tu cuerpo muere, el alma simplemente pasa a uno nuevo. Como cambiar de ropa. Ya lo has hecho miles de veces. Solo que no lo recuerdas. Los mensajeros de Yama, el dios de la muerte, llevan tu alma a su reino. Allí se revisa toda tu vida. Cada acción, cada pensamiento, el karma bueno y el karma malo se contabilizan. Según ese balance, puedes ir a Svarga, un reino celestial de recompensas, o a Naraka, un reino infernal de consecuencias. Pero ambos son temporales. Una vez que tu karma se agota, renaces. Puedes volver como humano, como animal, como insecto o como planta. Las circunstancias en las que naces, si eres rico o pobre, sano o enfermo, en una familia amorosa o en una difícil, están determinadas por el karma de vidas anteriores. Este ciclo se llama samsara. Nacer, morir, renacer, para siempre. Suena agotador, ¿verdad? La meta final en el hinduismo es el moksha, liberarse del ciclo completamente. No más nacimientos, no más muertes, no más sufrimiento. Se logra a través de una vida recta, la meditación, la devoción y el conocimiento espiritual. Diferentes tradiciones lo entienden de manera distinta. Para los seguidores de Vishnu, el moksha significa llegar a Vaikunta, el reino eterno de Vishnu. Para los seguidores de Shiva, significa fusionarse con Shiva mismo, donde la identidad individual se disuelve en la realidad última. Y la filosofía Advaita Vedanta va todavía más lejos: tu alma individual y el alma universal son lo mismo. Siempre fuiste Dios. Solo lo olvidaste. El budismo. El budismo tomó la idea de la reencarnación y la cambió de una manera que lo cambia todo. El budismo dice que no hay alma permanente. Entonces, ¿qué renace? La conciencia. Una imagen común es la de una vela encendiendo a otra. La nueva llama está conectada a la primera pero no es la misma llama. Del mismo modo, la siguiente vida está vinculada a la anterior pero no es exactamente la misma persona. Por eso se habla de renacimiento y no de reencarnación. La diferencia importa. En el budismo Theravada, practicado en lugares como Tailandia y Sri Lanka, el renacimiento ocurre inmediatamente después de la muerte. No hay periodo de espera. La conciencia pasa directamente a una nueva existencia en uno de 6 reinos posibles según el karma acumulado. El budismo tibetano tiene la descripción más detallada del más allá de todas las tradiciones budistas. Describe un proceso llamado el bardo, un periodo de aproximadamente 49 días entre la muerte y el renacimiento, donde la conciencia experimenta visiones intensas y poderosas. Justo después de morir, se dice que la persona ve una luz brillante y clara. Si la reconoce como su verdadera naturaleza, puede alcanzar la iluminación en ese mismo instante. Pero la mayoría se asusta y pierde ese momento. Después aparecen figuras pacíficas y hermosas que ofrecen liberación. Si la persona comprende que estas visiones vienen de su propia mente, puede liberarse. Pero muchos no lo reconocen. Más tarde aparecen figuras aterradoras. Incluso estas son proyecciones de la mente, y siguen siendo oportunidades para escapar del ciclo. Durante estos 49 días, los monjes tibetanos pueden sentarse junto al cuerpo y leer del Bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, guiando a la conciencia a través de este viaje. Si no se alcanza la iluminación durante ese periodo, el renacimiento ocurre en uno de 6 reinos: el reino de los dioses, el de los semidioses en conflicto, el humano que es el más favorable para alcanzar la iluminación, el animal, el de los fantasmas hambrientos que nunca se satisfacen, y los reinos infernales. Pero incluso en el budismo, estos infiernos no son eternos. La meta final no es el cielo. Es el nirvana. La liberación completa del ciclo de nacimiento y muerte.
No se trata de ir a un lugar mejor sino de terminar el viaje. El nirvana se describe como la extinción del deseo, el apego y la ignorancia. Algunos lo llaman una paz más allá de las palabras. Otros lo describen como una gota de agua que regresa al océano. El zoroastrismo. Y llegamos a la última religión. La que menos gente conoce. Y quizás la que más influyó en todas las demás. El zoroastrismo es una de las religiones más antiguas del mundo. Más antigua que el cristianismo y el islam. Muchos académicos creen que algunas de sus ideas sobre el cielo, el infierno, el juicio y los ángeles influyeron directamente en las religiones abrahámicas que vinieron después. Cuando un zoroastriano moría, su cuerpo no se enterraba ni se cremaba. Se dejaba en estructuras llamadas torres del silencio, donde los buitres lo consumían. Creían que la tierra y el fuego eran sagrados y no debían contaminarse con cadáveres. Hoy, por las leyes modernas y los cambios sociales, muchos zoroastrianos ya entierran o creman a sus muertos. Después de la muerte, el alma permanece cerca del cuerpo durante 3 días mientras se recitan oraciones. Al cuarto día llega el juicio en el puente de Chimbat, que separa el mundo de los vivos del más allá. En ese momento aparece la Daena, la conciencia del alma. Si la persona vivió con rectitud, la Daena aparece como una figura hermosa y el puente se vuelve ancho y fácil de cruzar. El alma llega a la casa de la canción, un paraíso de luz y alegría en la presencia de Ahura Mazda, el dios de la bondad. Si la persona vivió en el mal, la Daena aparece aterradora y el puente se vuelve extremadamente estrecho. El alma cae a la casa de la mentira, un lugar de oscuridad y sufrimiento. Y existe una tercera posibilidad. Si las buenas y malas acciones están exactamente equilibradas, el alma va a la Mistagan, un estado neutral sin felicidad ni castigo. Pero aquí está lo que hace único al zoroastrismo entre todas estas tradiciones. El infierno no es eterno. El zoroastrismo enseña una lucha cósmica entre Ahura Mazda, el dios de la verdad y la luz, y Angra Mainyu, la fuerza de la oscuridad y el engaño. Cada ser humano participa en esa batalla con sus elecciones. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras fortalecen el lado de la luz. Al final de los tiempos llegará el Frasokereti, la renovación final. El mal es derrotado. Los muertos resucitan. Incluso quienes estaban en el infierno son purificados y salvados eventualmente. El universo entero es restaurado y perfeccionado. Algunos textos zoroastrianos describen un metal fundido fluyendo por el mundo al final. Para los justos se siente como leche tibia. Para los malvados, quema y los purifica hasta que también ellos se vuelven puros y se unen a la creación perfeccionada. Hoy quedan solo unos 200.000 zoroastrianos en el mundo, principalmente en India e Irán. Sin embargo, sus ideas sobre el juicio, la resurrección y la victoria final del bien sobre el mal influyeron en miles de millones de personas a través de las tradiciones religiosas que vinieron después. 6 religiones. 6 respuestas diferentes a la misma pregunta. Algunas hablan de resurrección. Otras de reencarnación. Algunas de purificación. Otras de liberación total. Pero hay algo que todas tienen en común. Ninguna dice que lo que haces en esta vida no importa. En todas, absolutamente en todas, tus acciones tienen consecuencias más allá de la muerte. La pregunta no es qué religión tiene razón. La pregunta que deberías hacerte hoy es: ¿estás viviendo de una manera de la que no te arrepentirías al final? Porque ese final llega. Para todos. Suscríbete al Monje del Islam para unirte a esta familia de monjes.